nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice: amén. El Spider-Man le dijo a su novia, no me lo contaron, yo lo vi personalmente. No sé si ya vio la película de Spider-Man, si no se la voy a spoilear tantito. Le dijo a su novia el Spider-Man: te amo. Ahora, para esto a la novia de Spider-Man le habían borrado la memoria. Y la novia de Spider-Man le dice: yo no te amo porque ni siquiera te conozco. ¿Qué tiene que ver eso con la predica? No sé, pero lo quería sacar. Ver películas como pastor te dan ganas de ministrar a todo el que se te atraviesa, ¿verdad? Ay, quiero ministrar a Mary Jane y a Spider-Man, ¿verdad? No sé qué así tiene que ver. Le dice: no te amo porque no te conozco. Y que te lo diga tu novia, bueno, pasable. Pero que te lo diga Jesús al entrar en el reino, yo creo que eso sí nos haría temblar. Esta semana estamos leyendo nuestro plan de lectura y estamos leyendo Jeremías. Jeremías es un libro hermosísimo, el corazón de Dios en las profecías que declara el profeta Jeremías. La voz de Dios a través del profeta Jeremías es el corazón tan hermoso de amor del Padre para con su pueblo. Es en Jeremías donde encontramos: con amor eterno te he amado, y vemos el amor profundo de nuestro Dios. Y Jeremías, en el capítulo 1 encontramos su llamado, cómo Dios llamó a Jeremías. Y dice la escritura, si me acompañan por favor a Jeremías capítulo 1 verso 5, dice de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre te conocí. Fíjense el llamado de Jeremías, lo que Dios declara sobre la vida de este hombre: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Luego vemos la respuesta de Jeremías, que dice: Señor, pero no sé hablar, soy niño. Y el Señor le dice: no digas que eres un niño, porque a donde te envíe tú irás. Pero la declaración de Dios sobre Jeremías es: antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Diga conmigo: el Señor me conoció, el Señor me conoce. Amén. Ahora, hay un contraste impresionante en la Biblia, en Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23. Si me acompaña con su Biblia, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué hacía Jeremías? ¿Qué hacía Jeremías? Profetizaba. ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? La respuesta de Jesús: entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo hay un contraste tan grande entre Jeremías 1:5 diciendo: antes que nacieses te conocí, y Mateo capítulo 7 le dice: no los conozco? ¿Será que Dios se contradice en la escritura? ¿Será que Dios a algunos sí conoce, a otros no? La realidad es que no. Hay mucha profundidad en los textos que estamos comparando y leyendo. Y mientras leíamos el plan de lectura y leíamos Jeremías, yo leía este llamado de Jeremías, y en el momento que leo esa porción que dice desde antes que nacieses, en el vientre te conocí, me acordé de Mateo. ¿Qué es lo que hace que seamos conocidos o desconocidos delante de Dios? ¿Qué es lo que está tratando de enseñarnos la escritura? Ahora quiero darte un principio importante, apúntalo por favor. La vida cristiana va más allá de hacer algo para Dios. Se trata de conocer a Dios y ser conocidos por Él. Lo vuelvo a decir, la vida cristiana va más allá de hacer algo para Dios.
El propósito que Dios nos ha dado no solamente es hacer algo, aunque tenemos un llamado y propósito en esta tierra, hacer algo, hacer discípulos y formar parte de su reino, pero no solo se trata de lo que hago, sino que la vida cristiana se resume en conocer a Dios y ser conocidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? He titulado esta enseñanza, que tú me conozcas. ¿Cuántos quieren orar esto conmigo en este día? Señor, que tú me conozcas. Yo quiero ser conocido por ti. Yo no quiero que llegue el momento donde me digas, no sé quién eres. Yo no te amo porque yo no te conozco. Como al Spider-Man le dijeron. Señor, no, yo sí quiero que me conozcas. Ahora, para poder analizar el texto y el pasaje y entender que no es una contradicción, hay que entender las palabras. Y eso es la importancia del estudio de la Escritura. Y entender las palabras es importante porque resalta el sentido de cada palabra. Resalta el sentido del pasaje, lo que está diciendo. En ninguna manera es una contradicción de la Escritura. En ambos pasajes la palabra conocer es mucho más profunda que tener información de alguien. Tanto la palabra te conocí en Jeremías como no los conozco en Mateo tiene mucho más que ver que la información o conocer a alguien. Hay una verdad dentro de estas palabras que aprendemos a descubrir. Por ejemplo, ¿cuántos contactos tienes tú en tu teléfono más o menos? ¿Sí? Los que tienen trabajo, sí tienen que agregar a gente, ¿verdad? Y tenemos que hacer. Yo ayer estaba viendo, tengo 1587 contactos. Ojalá fueran miembros todos, pero no. Tengo al carpintero Las Torres. A don Plomero. De verdad así lo guardé. Le puse don, se me olvidó su nombre y le puse Plomero. Don Plomero. Y ahora cuando viene le digo, don Plomero. Yo no se llama así, pero así le dije. Y tenemos tantos contactos, pero de todos esos contactos, ¿a cuántos conocemos? ¿A cuántos realmente conocemos? Por ejemplo, yo me enteré la semana pasada que Carpintero Las Torres fue a Shelja. Porque en su estado de WhatsApp andaba paseándose a Shelja con quien yo creo son sus hijos. Porque no lo conozco. Carpintero Las Torres, no me acuerdo cómo se llama, pero fue a Shelja. Ahora, yo no puedo deducir que porque tengo a Carpintero Las Torres en mis contactos y porque fue a Shelja, decir que lo conozco. Yo no le comenté, ¿cómo se la pasó don Carpintero? No, porque no lo conozco. Lo tengo en mis contactos, lo tengo a la mano, pero no lo conozco. Y las palabras en Jeremías y en Mateo, en su texto original, nos hablan acerca de la profundidad que hay en conocer. Porque conocer va más allá de apariencia, más allá de lo que mostramos a otros. Hay una historia de un matrimonio que conocimos, que cuando andaban de novios, esta chica pues empezó a salir con su novio y el novio le encantan las carnes asadas y empezó a preparar carnes asadas y la chica iba a las carnes asadas con su novio y con su familia y feliz, y pasaban la carne asada y estaban ahí juntos. Y él decía, cuando nos casemos va a haber carne asada cada sábado. ¡Oh! ¿Cuántas hermanas dicen amén? Todos los sábados vas a tener carne asada. El caso es que pasa el tiempo, afirman su compromiso, se casan. Llega el primer sábado y él dice, voy a comprar el carbón y todas las cosas para la primer carne asada de casados. Y la chica le dice, es que quiero confesarte algo. ¿Qué? Soy vegetariana. Esa doctrina no es de Dios. ¿Sí o no? Perdón si alguien es vegetariano, perdón, disfruten sus verduritas y sus legumbres. Pero
¿Cómo le confiesas el primer sábado de carne asada que tu esposo te va a hacer que no comes carne asada? Y cuando andaban de novios, vamos a la carne asada. Desde ahí dile, oye, soy vegetariana, conóceme. Pero no había una apariencia detrás. ¿Está conmigo? Si nosotros, amados, decimos que el Señor nos conoce, tenemos que estar muy seguros de que nos mostramos tal y como somos delante de Él. Por eso es importante ser conocidos delante del Señor. Ahora, la palabra en Jeremías, el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné. Entonces, la palabra hebrea para te conocí en el texto de Jeremías capítulo 1 verso 5 es la palabra yadá, que significa elección, aprobación o apartado para una misión. Ciertamente la palabra yadá significa te conocí, es conocimiento, es saber de alguien, pero mucho más que saber de alguien, la palabra yadá tiene que ver con te conozco, por eso te elijo. Como cuando jugábamos fútbol en la escuela, ¿se acuerdan? Y que estaban los dos que mejor jugaban fútbol y luego tenían que escoger a los demás, ¿verdad? Y siempre al gordito lo escogían al último, ¿verdad? Y tú de portero. Bueno, ya lo ponían al gordito de portero, ¿verdad? Y al que no lo hacía, pues como conocían más o menos cada quien jugaba, lo elegían. Esa es la palabra yadá. ¿Está conmigo? Conozco, por lo tanto elijo. Tengo un trasfondo de quién eres, por eso puedo contratarte, puedo trabajar contigo, puedo estar eligiéndote. Esa es la palabra yadá. Ahora, la palabra en el griego, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 7, es la palabra ginosko, que es también igual conocer, que también es igual reconocer, también implica eso, pero también la palabra ginosko tiene que ver con intimidad. ¿Sabes que la palabra ginosko tiene que ver con la intimidad entre esposo y esposa? Cuando la Biblia dice que Abraham conoció a su mujer, sí, eso pasó. Que Adán conoció a Eva, eso, se conocieron. Y la palabra ginosko en el Nuevo Testamento tiene que ver con intimidad. Cuando dice Jesús, nunca los conocí, no es yo nunca tuve información de ti. Yo sabía quién eras, pero nunca tuvimos intimidad. Nunca estuvimos cerca el uno del otro, por lo tanto no tengo la información suficiente de ti. ¿Está conmigo? ¿Entendemos las palabras? Ahora, nunca la Biblia se contradice. Nunca. Dios es omnisciente. ¿Sabe lo que significa omnisciente? Lo sabe todo. Todo, absolutamente todo. Ahora, si Dios lo sabe todo, ¿por qué dice que no conoció a algunos? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué le pregunta a Adán? ¿Dónde estás, Adán? Si él sabe dónde está Adán. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué pregunta qué haces aquí, Elías? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué le pregunta dónde está tu hermano? Si Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente y porque lo sabe todo, pregunta o declara, nunca les conocí. ¿Por qué? Porque esto le da dirección a mi corazón. Las preguntas de Dios le dan dirección a mi corazón. Cuando yo leo en la Escritura, vendrá este día y les diré, nunca los conocí. ¿Sabes qué hacía Jesús con sus discípulos? Estaba direccionando su corazón. No ha pasado todavía. Ahorita están profetizando, ahorita están sanando enfermos, ahorita están echando fuera demonios. Pero no dejen de conocerme. No dejemos de conocernos. No quiero que llegue el día y les digan, no te conozco. Las preguntas de Dios en su omnisciencia es que direccionan mi corazón. Amén. Le dan propósito a mi vida. Ahora quiero hablar de algo importante. El Dios que nos conoce.
Porque Dios conoce nuestras vidas. ¿Alguien da gracias a Dios por eso? Dios conoce nuestra vida. Dios realmente, lo mismo que le dijo a Jeremías, es una verdad para nosotros. Es una realidad para nosotros. No es una promesa aislada para un hombre que está en la Biblia, sino es una promesa para su pueblo que la pueda recibir. Por eso está inspirada por el Espíritu en las Escrituras. Ahora quiero darte 3 puntos importantes de cómo es que Dios nos conoce, y eso es hermosísimo. Número 1, Dios te conoce desde antes que tengas plataforma, desde antes que tengas un título, desde antes que tengas maestría, doctorado. Dios te conoce. Desde antes que tú tocaras en la alabanza, desde antes que tú sirvieras en el ministerio, desde antes que tú fueras de los apóstoles del asfalto. Pastor, ¿qué es eso? Los encargados de estacionamiento. Así nos llamamos, los apóstoles del asfalto. Si alguien quiere ser parte de apóstoles del asfalto, los esperamos. Inscríbanse con René. Dios te conoce antes de tener plataforma, antes de tener título, antes de tener posición, antes de ser el jefe, antes de ser el empleado del mes. Dios ya te conocía. Dios te conoce antes que otros te conozcan. Dios nos conoce desde antes que otros sepan de nosotros. Y mi parte favorita del conocimiento de Dios hacia nosotros: Dios nos conoce más allá de lo que hacemos. Dios te conoce más allá de lo que haces. Tú puedes presentarte con todas tus credenciales: apóstol, pastor, profeta, querubín, arcángel, secretario del Espíritu Santo, director de alabanza, ministro del Señor, jefe de la gran empresa. Pero antes, más allá de lo que hago, más allá de lo que hacemos, Dios nos conoce. Entender que Dios me conoce tiene que producir propósito en mí. Si me acompaña con su Biblia, por favor, a los Salmos, para profundizar en este entendimiento de que Dios me conoce. Si vamos a Salmos capítulo 1, el primero de los Salmos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores. Termina el texto del Salmos capítulo 1 diciendo de esta manera: porque Jehová conoce el camino de los justos. El Señor conoce, ¿qué? El camino de los justos. Mas la senda de los malos, no dice que no la conoce, pero dice una cosa importante: perecerá, será destruida. Dios conoce a los justos. Salmos 139, versículo 1 al 6, para afirmar esta verdad. ¿Listos? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua. No está la palabra en mi lengua. He aquí, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Saltamos un poquito hacia los versos adelante, verso 13 al verso 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Alguien le da la gloria al Señor que lo conoce? Amén. Él nos conoce. Gracias, Señor, porque me conoces mi sentarme, mi levantarme, mi pensar. Desde antes de nacer me has conocido. Ahora el salmista declara lo siguiente diciendo:
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Esto lo dice David. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Cuál era la reacción natural de David? Era una vida de adoración. David quería ser conocido por Dios y él quería conocer más a Dios. El que yo entienda que soy conocido por Él, entonces el propósito es algo que se va a formar en mi vida. Cuando el pasaje dice que Dios conoció a Jeremías, está hablando una vez más de escoger, de apartar y darle un propósito. El conocimiento de Dios siempre producirá propósito en nosotros. Ser conocido por Dios producirá propósito en nosotros. Afirma nuestro corazón y pensamiento. Ahora, Mateo capítulo 7 me plantea una verdad peligrosa, y es que yo puedo hacer cosas sin conocer a Dios. Sé que Dios me conoce, pero yo puedo no conocer a Dios. Y aquí es donde entra el peligro de la comparación de Jeremías y Mateo. Porque yo puedo estar activo, puedo estar funcionando, puedo ser funcional en mi trabajo, en mi familia, en mi casa. Puede funcionar la familia ministerialmente, hablando cosas de Dios. Eso es lo más impresionante. Puede funcionar el ministerio y no conocer a Dios. Pueden estar las cosas siempre bien y no conocer a Dios. Podemos tener un ministerio influyente, una familia funcional, pero no conocer a Dios. Y eso es interesante, porque Mateo capítulo 7 nos dice esta verdad: en tu nombre profetizamos. Señor, Señor. Hay un conocimiento de causa. Saben a quién le están hablando y le dicen Señor. Saben a quién se están dirigiendo. Recuerdan lo que hicieron en su nombre. En tu nombre hicimos esto. Y Jesús le responde: apártense de mí, no los conozco. Qué interesante, ¿no? Podemos hacer cosas sin conocer a Dios. Mateo capítulo 7 me enseña los siguientes principios. ¿Listos? Número 1, no están apuntados, perdónenme porque eran muchos. Ahí va, son 126, voy rápido. Número 1, no es cierto. Ministerio no es relación. Ministerio no es relación. Esto que estoy haciendo con ustedes al servirles y prepararles una palabra para compartir, no es mi relación con Dios. Es un resultado de que me relacioné con Él toda la semana. Pero ministerio, lo que hacemos, no es relación con Dios. ¿Ok? Dones espirituales no son intimidad. Otra vez, dones espirituales no son intimidad. Profetizamos, sí, pero no te conozco. Sanamos, don de sanidad, sí, pero no te conozco. Dones no son sanidad, no son intimidad. Número 3, eso está impresionante. ¿Listos? Actividad no es obediencia. Se me complicó el mensaje. Pero yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Sí, pero no significa que estés obedeciendo. ¿Cómo si lo estoy haciendo? ¿Qué hay en tu corazón? La obediencia nace del corazón. Actividad no es obediencia. Señor, tú me llamaste a sanar enfermos. Sí, pero no te conozco. Actividad no es obediencia. Este me pegó fuerte. Resultado no es aprobación de Dios. Resultados no es aprobación de Dios. Y aquí es donde se puede poner peligroso, porque podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo: pero es que está funcionando, pero es que está saliendo bien,
Pero si no hay intimidad con Dios, si no nos enraizamos en conocer profundamente a Dios, si no nos metemos en completa intimidad con Dios, amados, resultado no es aprobación de Dios. No porque a alguien le vaya bien significa que sea aprobado por Dios. No es el dilema de los Salmos 17, no es el dilema de Jeremías, que también lo declara: Señor, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué les va bien a los que no te buscan? ¿Se da cuenta? El que algo vaya bien no es significado de aprobación de Dios. Resultado, no es aprobación de Dios. Y algo importante también, plataforma o lugar o posición no es igual a pertenencia. Plataforma no es igual a pertenencia. Y esto ha hecho mucho daño al cuerpo de Cristo por años. Hombres que tú dices, es que lo usa Dios, pero estaba engañando a la esposa. Lo usa Dios y sanan enfermos, pero estaba viviendo una vida inmoral. Porque los dones son irrevocables. Porque Dios, por su misericordia y por la fe de las personas, sana a la gente, pero no por la persona. Y eso me puede autoengañar diciendo: hago cosas malas, pero Dios se sigue moviendo. Qué raro. Entonces significa que puedo seguir. Y el enemigo te engaña y te dice: oye, pero te portaste mal toda la semana y mira, hasta te pagaron doble. Ay, sí es cierto. Y empieza el engaño en nuestro corazón. El problema es que si continuamos con ese engaño en actividad sin conocer a Dios, va a llegar el momento cuando el Señor diga: no los conozco, no sé quiénes son. Jesús en Mateo 7, 21, 22 no le dice: hicieron poco, en tu nombre sanamos. Es que no sanaron los suficientes. Es que profetizamos, es que no profetizaron los suficientes. No dice eso, ¿cierto? No dice hicieron poco. No dice no me di cuenta lo que hicieron. No dice no es verdad eso que hicieron. No contradice lo que hicieron. Lo que Jesús dice es: no los conozco. Qué impresionante. Apocalipsis capítulo 2 encontramos las palabras de Jesús a las iglesias que eran fundamentales en la extensión del reino en ese entonces. Y Éfeso es una de las iglesias a la que el Señor Jesús le habla. Y en Éfeso capítulo 2, en el versículo 2 al verso 5, la escritura dice: yo conozco tus obras. ¿Conozco qué? Tu arduo trabajo. Sudas cuando predicas, Josué. Yo veo que le echas ganas. Veo tu paciencia. Veo que no soportas a los rayados, perdón, a los malos. Es que Dios me está hablando, hermanos. Déjenme que me ministre. ¿Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos? ¿Has sufrido? ¿Has tenido paciencia? ¿Has qué? Trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fíjense lo impresionante. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que ya no nos conocemos igual. Le echas muchas ganas, pero los tiempos a solas ya no están funcionando. Ya casi no te veo. Te veo muy ocupado en lo que sí te mandé a hacer, pero casi no te veo sentado conmigo en la mesa. Y si estás en la mesa, estás con tu celular. Y si estás en la mesa, estás distraído. Y si estás conmigo, estás pensando en otras cosas. Sí, has hecho un gran trabajo. Has sido paciente, no soportas a los malos. Es admirable de ti. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amada iglesia, el verdadero ministerio nace de mi relación con Dios.
El verdadero ministerio nace de mi relación con Dios. El que yo me pare a predicarles semana a semana, el que yo me siente a veces el domingo para ministrar con ustedes, nace de una intimidad y relación con Dios. Lo que hacemos, el estacionar, el recibir gente, el ministrar a otros, nace de mi relación con Dios, porque he tenido relación con Él. Sé lo que estoy haciendo. Otra vez, Jeremías capítulo 1, verso 5. Si ponemos atención, hay una cadena de sucesos impresionante. Antes que te formase en el vientre, número 1, te conocí. Antes que nacieses, número 2, te santifiqué. Te di por, número 3, por profeta a las naciones. Si quiere apuntarlo, la relación es, la cadena es así: relación, consagración, comisión. Y así funciona el ministerio: relación, consagración, santidad. Te santifiqué, te aparté. Tienes que ser diferente para que te pueda usar. Y comisión. Nunca al revés. Yo no digo voy a hacer muchas cosas para que Dios me conozca. No, porque te conozco voy a hacer muchas cosas. No, lo que hago es llamar la atención de mi Padre. Padre, mira lo que estoy haciendo, mira cuánta gente está llegando a la iglesia. No. Porque tengo una relación contigo, puedo hacer las cosas. Es el modelo de Jesús. Jesús siempre dijo: lo que vi hacer a mi Padre, esto hago. Lo que mi Padre me ha dicho, esto les digo. Y Jesús se apartaba a orar. Y se apartaba en soledad para tener relación con el Padre y saber qué es el ministerio que habría de desempeñar. Amén. Entonces, conocer y ser conocido significa profundizar en mi relación con Dios. ¿Ok? Conocer a Dios y ser conocido por Dios, cuando dice Jeremías 1:5, yadá, ginosco, significa tener profundidad en nuestra relación con Dios. Quiero que veamos juntos un pasaje interesante de la Biblia, Lucas capítulo 13, verso 22. Si su Biblia tiene referencias en los subtítulos y títulos, se dará cuenta que Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante, tienen que ver con el pasaje que leímos de Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Pero quiero que leamos esta perspectiva, que cómo Jesús enseña no los conozco y cómo lo relata Lucas en su evangelio. ¿Listos? Pasaba Jesús por ciudades, aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, me encanta que el Señor no le dio una estadística diciéndole, bueno, son como el 30%. Dios les da una indicación y les dice: ¿listos? Esfuércese por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde vienen, de dónde son. Entonces comenzarán a decir, mire, esto me rompió el corazón ayer que lo leía. Mire lo que dice: entonces empezarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá el padre de familia: les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas del reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur. Ahí le va, ¿listos? Y se sentarán a la mesa
del reino de Dios. ¿Sabes por qué el Señor les dice? Es que estos hombres se dan cuenta, comimos contigo, bebimos, enseñaste en mi plaza. Yo te escuché enseñar. Pero ¿qué les dice el padre de familia? No sé de dónde son. Eso, amados, eso es una relación superficial con Dios. Sí, pero, ok, hace rato el pastor dijo que profetizamos y eso, pero no nos conoce. Pero dice que si nos sentamos a la mesa con Él, entonces significa que sí nos va a conocer. Te puedes sentar a la mesa, puedes estar cerca de Jesús y aún traicionarlo, como lo hizo Judas y lo hizo Pedro. Puedes caminar cerca de Él, puedes escuchar sus enseñanzas, puedes comer y beber con Él. ¿Sabe que es una alusión a Judas? Estabas ahí, pero no sé de dónde eres. Porque eso habla de una relación superficial. Otra vez, recuerde, conocer y ser conocido es profundizar en mi relación con Dios. Yo no tengo una relación por encimita con Dios. Ay, Señor, gracias por este día, que tú nos bendigas y nos guardes, aleluya, amén. No te metas, no te metas. ¿Y esa fue tu relación con Dios? Ay, qué rica Carl Jr. Ay, Nore, Señor, gracias por los alimentos. ¿Sabes? Y a la mitad de la hamburguesa. ¿Esa es tu relación con Dios? Comimos, bebimos, nos sentamos, pero no sé de dónde son. Pero vendrá un día que vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, de Cancún, aleluya, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. He aquí que los postreros, aleluya, los que les gustan el postre, amén. No se crean, no dice eso. Serán primeros y primeros serán postreros. O sea, los últimos serán primeros y ¿sí? No es, ay, el pastor lo que me enseñó. No, por favor. Somos llamados a la mesa. Pero si nos vamos a sentar en la mesa, vamos a poner atención. Si nos vamos a sentar a la mesa, si nos vamos a sentar a sus pies, si nos vamos a sentar, si vamos a estar cerca de Él, lo vamos a conocer. Porque conocer y ser conocido es profundidad con Dios. Ahora, ¿cómo sé? Ahí les va una pregunta importante. ¿Cómo sé que estoy profundizando en mi relación con Dios? ¿Cómo sé que estoy profundizando en mi relación con Dios? Una palabra, ¿listos? Obediencia. Obediencia. La evidencia más grande de alguien que está creciendo en su relación con Dios, creciendo en madurez, creciendo en conocimiento, creciendo en gracia, es una sola palabra: obediencia. Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante, habla del que construye la casa sobre la arena, el que la construye sobre la roca. ¿Quién es el que construye sobre la roca? El que oye mis palabras y las hace, las pone en práctica. Ahora, Mateo 7, 24 es el contexto de Mateo 7, 21 al 23. Apártense de mí, yo no los conozco. Porque aquel que hace su casa, y está hablando en el mismo tema: Señor, Señor, en tu nombre. ¿Qué dice el Señor? No hicieron mi voluntad, no me obedecieron. Hicieron lo que quisieron, pero yo no lo hicieron en obediencia. No era lo que yo pedía de ustedes. La obediencia es el resultado de una relación profunda con Dios. La obediencia. ¿Qué tanto obedecemos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a obedecer, a profundizar en la obediencia? Segunda de Timoteo, mire, capítulo 2, verso 19. Segunda de Timoteo 2, 19. Pablo le está escribiendo esta carta a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice estas palabras: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Listos? Conoce
el Señor a los que son suyos. Y ahí les va: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conocimiento, obediencia. Conoce el Señor los que son suyos, por eso obedecen y se apartan de iniquidad. Obedecen y se apartan de lo que los daña o lo que Él había establecido sobre sus vidas. Si seguimos leyendo esa carta a Timoteo, él empieza a hablar, el apóstol Pablo, de los utensilios de la casa, que unos sirven para usos honrosos. Empieza a hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque la obediencia es el ejemplo más grande de alguien que es conocido por Dios y conoce a Dios. Yo sé que Él me conoce, pero yo también le conozco a Él, y por eso camino en obediencia para con Él. Entonces Jeremías nos enseña: te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías profetizaba. Jeremías corría el riesgo de también llegar a la meta y decir: profeticé lo que me pediste. Pero si no hubiera crecido en su relación con Dios, él habría escuchado lo mismo que Jesús habría dicho: profetizamos en tu nombre, apártense de mí, no los conozco. Porque la intimidad y relación con Dios es el resultado de caminar en intimidad con Él. ¿Y cómo sé que estoy profundizando si no es a través de la obediencia? ¿Me puedes poner en traducción viviente Jeremías capítulo 9? Gracias. Lo tienen en las notas, ¿verdad? Eso dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. ¿Qué dice el Señor? En conocerme. ¿Pero cómo? Verdaderamente. En el texto original dicen entenderme y conocerme. Y uno puede decir: ¿cómo entiendes al Señor? No hay manera de entenderlo. Pero lo que está diciendo en el texto original es en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Alguien le da la gloria al Señor. Conocer al Señor es lo más glorioso de nuestras vidas. Juan capítulo 10, y termino con esto. Y usted sabe que cuando digo termino con esto no significa absolutamente nada, pero lo digo para que tenga paz en su mente. Juan capítulo 10. El Señor empieza a hacer una parábola acerca del redil, y empieza a hablar de las ovejas y el buen pastor, y él empieza a enseñar acerca de esta parábola. Y Jesús se menciona a sí mismo como el buen pastor. Y quiero leer dos textos: capítulo 10, verso 14 y 15 de Juan 10. Yo soy el buen pastor. ¿Listos? Y conozco a mis ovejas. Pero el texto no se queda ahí. ¿Listos? Y las mías me conocen. ¿Eres conocido por Dios? Sí, todos aquí son conocidos por Dios. La pregunta es: ¿tú le conoces? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Más adelante, fariseos se empiezan a enojar y a pelear ahí con él, y judíos, dice ahí, que empezaron a tomar piedras para quererle apedrear. Y si me acompaña por favor al verso 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ahí le va, obediencia. ¿Listos? Y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Alguien le da gracias a Dios porque es una oveja del Señor. Gracias, Señor. Tú eres el buen pastor que me conoce.
Eres el buen pastor que me conoce, pero yo también te quiero conocer. Te quiero conocer. He escuchado de lo que puedes hacer. Sé, Señor, que no hay otro como tú. Pero realmente la pregunta es, ¿te conozco? ¿Te estoy conociendo? 3 puntos importantes que acabamos de resaltar. Número 1, que tú me conozcas, eso es identidad. Que tú me conozcas es identidad. Jeremías capítulo 1 verso 5, Salmos 139, Salmos capítulo 1 versículo 6 y muchos otros pasajes donde dice que Dios conoce, que Dios es omnisciente. Que tú me conozcas es identidad. Que Dios te conozca es identidad. Número 2, que yo te conozca es intimidad. Que tú me conozcas es identidad. Que yo te conozca es, dígalo conmigo, intimidad. Juan capítulo 10, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Intimidad. Y número 3, la evidencia de que lo conozco y me conoce es obediencia. Según de Timoteo capítulo 2, Juan capítulo 10, oyen mi voz. 3 principios. Que tú me conozcas es identidad, que yo te conozca es intimidad y la evidencia de que nos conocemos es obediencia. Y eso, amados, es el milagro más grande que podemos experimentar, que Él nos ha conocido. En nuestros delitos y pecados, en nuestra maldad, en nuestro error, en nuestra traición, en nuestro enojo y en nuestra ira, Él nos conoció. En el peor momento de nuestras vidas, Él nos conoció y nos despertó en el redil del buen pastor. En algún momento nos tomó, nos abrazó y nos dijo: yo te conozco y quiero que tú me conozcas a mí. Y nuestra vida cambió para siempre. Pero pastor, yo vine a conocer al Señor hasta que tenía 42, 36, 50 años. Te digo una buena noticia: Él te conoció todo este tiempo. Pero ahora te está llamando a que tú lo conozcas a Él. Y este es el milagro más hermoso. Él nos encontró, Él nos conoce y ahora tenemos un dueño y le pertenecemos a Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor.